Muchas gracias, Denny. Buenos días, tengan todos, queridos amigos de los miércoles. Hoy tenemos un, perdón, hoy tenemos un tema muy álgido, de muchas reglas, de muchos cambios. Para muchos de ustedes tienen una gran familiaridad con este programa porque ya lo están manejando. Para algunos otros es un programa que lo han estudiado en la escuela, pero hoy vamos a hablar con un poquito más de detalle. En el material que ustedes van a encontrar a su disposición, tenemos diferentes láminas que no vamos a tocar, sin embargo, se las estamos poniendo como una aportación para el buen desempeño de sus actividades y en el día a día. Nos vamos a concretar hoy a hacer un ABC del IMEX. Vamos a ir de lo más sencillo con una explicación muy práctica con la finalidad de que ustedes tengan una visibilidad y un panorama general. Como siempre me gusta empezar con una frase, lo voy a hacer en esta ocasión diciéndoles a ustedes, el cambio es lo viejo que evoluciona. La transformación es el nacimiento de algo nuevo. Soy Luis Ismari, gerente de negocios y proyectos especiales de Ocampo Grupo Aduanal, y estoy con ustedes en esta mañana con, una, con un gran entusiasmo de compartir este material. ¿Qué es el ABC? El ABC del IMEX son programas de fomento. Hay diversos tipos de programas de fomento que fueron creados por nuestro país con la finalidad de tener una plataforma competitiva para todos. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes adquirir o trabajar materiales a muy buenos precios, trabajarlos a muy buenos precios y estás compitiendo con cualquier tipo de empresa. Este ABC del IMEX, siguiente, este ABC del IMEX nos va a ayudar a determinar primeramente este marco jurídico. En las sesiones anteriores ya hemos visto y escuchado de parte de nuestros instructores una pirámide de la estructura de nuestras leyes. ¿Esta constitución ha tenido que ver con el desarrollo de los programas de fomento? Sí. También tenemos una ley de comercio exterior, un reglamento, unas reglas de carácter general en materia de comercio exterior y sus anexos. También tenemos otro tipo de reglamentaciones y aquí nos vamos a encontrar por primera vez. Fíjense cómo de alguna manera todo lo que hemos venido estudiando en las anteriores semanas lo vamos a capitalizar y nos vamos a encontrar con ellos nuevamente. Así que tenemos el programa de decreto IMEX. Fíjense que este programa no es nuevo. Esto empezó en 1985, cuando se firmó el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Desde ahí viene este acuerdo que antes se llamaba PITEX, que era un programa de importación temporal para producir artículos de exportación. Al mismo tiempo teníamos un programa de maquila que era exactamente igual. No había una razón de ser. Con el tiempo desaparece el programa de Maquila, nos quedamos con el programa PITEX, que después se convierte en un programa IMEX. Por supuesto que tenemos la ley aduanera, reglamentos, todas las reglas de comercio exterior y los anexos correspondientes. Ahorita vamos a ver con mucha claridad cómo nos vamos a encontrar con estas leyes versus IMEX. Bien, tenemos algo muy importante, el Código Fiscal de la Federación. El que nosotros seamos actores en el comercio exterior, en asuntos aduanales, no nos quita las responsabilidades fiscales. No obstante, aunque pudieran parecer demasiados, así es. Entonces tenemos la aplicación de este Código Fiscal que vamos a ver un poquito más adelante. Este es el marco jurídico bajo el cual y el esquema nos vamos a encontrar. Como ya hemos venido estudiando, tenemos el artículo de la ley aduanera, el artículo 90 que tanto nos han mencionado. Es la forma legal en que las mercancías pueden ser introducidas o extraídas de México. Si recuerdan, esta lámina nos fue presentada en la sección anterior,
donde hablábamos de todos los regímenes aduaneros. Así que no los vamos a repetir porque ustedes ya son duchos en la materia y ya saben que tenemos regímenes aduaneros definitivos, temporales, tránsitos de elaboración, transformación o reparación y recinto fiscal estratégico. Como ya los ha visto. Y entraremos de lleno en la materia. Vamos a ver cuáles son los derechos de una empresa IMEX SIVA. Pero primero vamos a ubicarnos qué es un programa IMEX. Y con la finalidad de tener una dinámica un poquito diferente, le voy a pedir a alguien muy especial que abra su micrófono y pantalla y que me ayude a explicarme qué quiere decir IMEX. Así que Denise Salinas, la voz de Ocampo en todos nuestros eventos, la van a conocer ustedes el día de hoy. Adelante, Denise, ¿está usted ahí? Bien, parece que tiene algún problema. Pero bueno, vamos a continuar. Hay una persona que yo tengo muchísima curiosidad en conocer, yo no sé ustedes, pero conforme va transcurriendo el programa, yo voy viendo los chats y hay una persona que me da mucho gusto cada que la leo porque nos dice, ya llegué, buenos días, pregunta, y cuando se va a salir y anunciamos la salida, simpáticamente nos ponen con letras mayúsculas, Pamba el último. Y entonces todos nos retiramos. Me gustaría ver en el micrófono a la licenciada Rosa María Rivas. ¿Se encuentra por ahí, Rosa María? ¿Nos puede abrir su micrófono, por favor? Ah, dice que sí, pero que no tiene micrófono. Bueno, Rosa María, entonces, eh, ayúdenos un poquito. Dice, para variar, nos dice que no tiene micrófono y que su computadora es de leña. Bien, bueno, pues vamos a seguir. Roberto Mora, ¿puedes abrir tu micro? Sí, muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, abre tu cámara, por favor. A ver, un segundo. Les voy a presentar a la persona responsable de la producción y de la tecnología de la información en todo lo que ustedes están viendo. Es el licenciado Roberto Mora. Roberto, ¿nos puedes ayudar un poquito? ¿Tú sabes qué significa IMEX? Recordemos que ya te he dicho que es un programa de fomento. Ese programa de fomento es administrado por la Secretaría de Economía. Pero vamos a empezar a explicarles a nuestros amigos qué quiere decir IMEX. ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué quiere decir IMEX? Eh, Déjame hago memoria rápidamente. Sé que es industria manufacturera maquiladora, pero no recuerdo si todavía se integró como y de servicios de exportación. Industria ¿Sí es- manufactura y maquiladora ¿Y para producir maquiladora? artículos de exportación. Espérate. Sí, Luego sí, sí, tenemos sí, la sí. siguiente. ¿Qué quiere decir SIVA? SIVA. Ah, muy buena pregunta. Es una certificación, te voy a dar una pista. ¿Ok? Es una certificación. ¿Y te acuerdas lo que quiere decir IVA? Impuesto. Al valor agregado. Perfecto. Perfecto. Certificación. Exacto. Entendida esta plataforma, ¿cuáles son los derechos de una empresa IMEX y de una empresa certificada en IVA? Realizar importaciones temporales sin pagar el IGI, el DTA y el IVA. Bien, esta realización fíjense que aquí tenemos que observar algo muy importante. Cuando entra el esquema del IVA originalmente en los programas, Licenciado, su micrófono, por favor. nos encontramos con esta parte, siguiente Roberto, que podemos realizar importación de insumos, partes, componentes. ¿Qué son los insumos? Los insumos es toda la materia que tú puedes traer para producir algún artículo que vas a importar. En algunos otros casos tienes importación de partes porque produces, por ejemplo, algún artículo electrónico y los componentes en general. Bien,
Otro de los derechos que tenemos es realizar importaciones temporales sin pagar el DTA y el IVA. Más adelante vamos a encontrar otros detalles adicionales y esto lo tenemos principalmente en el activo fijo. Entonces aquí tenemos los principales elementos del programa IMEX en la parte de la importación. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Bueno, el objetivo del programa es permitir la importación temporal de insumos, partes y componentes. Fíjense aquí que tenemos bien determinados los plazos que también los dice la ley aduanera. No voy a mencionar todos los artículos, no los voy a presentar, pero sí se los voy a mencionar. Tenemos involucrados de la ley aduanera el artículo 2, el artículo 6, el artículo 36A, que ya hemos platicado, el artículo 59, el artículo 59A, el artículo 81 y 89 de la ley aduanera, más el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, más el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Fíjense cómo todo esto está involucrado. Entonces, yo puedo traer todos estos insumos por un plazo por 18 meses, salvo en una operación virtual cuando su plazo es de 6 meses. Pero, ¿qué pasa con las empresas que son certificadas, que tienen IVA y EPS, que son A, AA o AAA? En este procedimiento virtual, ellos tienen hasta 36 meses, pero es la única excepción. Podemos traer el equipo y maquinaria por el tiempo que dure el programa. Cuando se obtiene la autorización de la Secretaría de Economía de un programa IMEX, nos especifica con claridad en todo su contexto general todos los productos, toda la maquinaria que se ha registrado para obtener ese programa. El programa, aunque es todo el tiempo que puede durar, fíjese que cada año se tiene que presentar un reporte anual de operaciones. Eso es lo que les permite conservar la vigencia del programa. ¿Qué quiero decir? Que entonces la maquinaria, que es el activo fijo, año con año, se va prorrogando su permanencia en un tiempo. Quiere decir, todo el tiempo que mantengamos vigente y vivo el programa. También tenemos la parte de consumibles. Los consumibles tenemos un plazo hasta 18 meses para consumirlos. Por ejemplo, si ustedes importan aceite, ese aceite lo van a integrar en el proceso productivo. No es propiamente parte de las mercancías que están fabricadas, pero va en la maquinaria y con el transcurso del tiempo se va consumiendo. Entonces, nos permite tener ese plazo hasta por 18 meses. El programa es autorizado por la Secretaría de Economía y dentro de las obligaciones hay una muy específica, que es la única. Están destinadas las mercancías a un proceso de exportación y con una obligación de que tienen que manejar el mínimo 10% de las ventas totales o $500,000. Esos $500,000 pueden parecer muchísimos, pero ¿cómo le compruebo a la Secretaría que puedo tener la capacidad de producir hasta $500,000 anuales? Pues cuando se hace la solicitud a la Secretaría de Economía, se reportan órdenes de compra, planes de negocio, se da información del potencial empresa en el extranjero con la que vamos a trabajar y tenemos que comprobar documentalmente en una proyección financiera y productiva que vamos a tener la capacidad de exportar mínimo $500,000 anuales. Entonces, nuestro proceso es mínimo 10% de las ventas totales o $500,000. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo y voy a invitar a alguien que es muy bueno con los números. Licenciado Jorge Fortier, ¿nos puedes aparecer en pantalla? Tú que eres muy bueno para hacer ejemplos. A ver, dígame, señor. Muy bien.
tú vas a hacer un programa de importación ¿de qué nos gustaría? De cable, vamos a ver, ¿no? Cables de diferentes colores. Bueno, ¿cuál es tu programa de importación? ¿Cuánto es lo que vas a importar en dólares? Dime una cantidad, la que sea. Es tu 100,000 proyecto. dólares. ¿Cuánto? 100,000. 100,000 dólares. O sea que si son 100,000 dólares, mínimo vas a exportar el 10% de tus ventas totales. ¿Cuánto vas a vender? 10,000. 10,000. Ok, ¿cuál es el 10% de 10,000? Ah, no, bueno, dije 100,000 primero, entonces el 10% serían 10,000. 10,000. O sea, 10,000 dólares. Oye, pero todavía no le llegas a los 500,000 dólares. Esos son los beneficios del programa siempre, siempre. O haces uno o haces otro. Ok. Ahora, vamos a pensar en un caso realmente que hemos manejado. Recordemos que nosotros tenemos un cliente que fabrica unas cosas que se llaman arneses que tú conoces muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si tú vas a traer alambritos de colores, verde, rojo, azul, amarillo, dame una proyección de tu primer año. ¿Cuánto vas a traer? Bueno, ya había dicho que iba a traer 100,000 Ok, ¿le y gusta tengo la que vender cantidad? mínimo tengo que vender 10,000 dólares. Te fijas muy bien que no es tanto. No es tanto, si son los 500,000 dólares puede ser una cantidad muy fuerte, pero cuando inician los negocios los pedidos van aumentando. De esa forma ustedes ven con claridad que sí podemos cumplir con los derechos y obligaciones principales del programa. Gracias, Jorge, por tu ayuda. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos estos productos destinados a procesos de exportación, vamos a hablar del objetivo principal. Vámonos ahora sí de lleno. ¿Quiénes son los sujetos susceptibles y elegibles para tener este programa? Número 1, son las empresas y personas morales residentes en territorio nacional que tributen conforme al título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea que también eso me va a fiscalizar la Secretaría de Economía. Claro, eso quiere decir que solamente una empresa productora es la que puede ser elegible. ¿Una persona física puede? No. ¿El Teletón puede tener un IMEX? Tampoco puede tener un IMEX. Aquí nosotros tenemos que considerar que son empresas que siempre están reportando una utilidad, ¿no? En lo que es su programa de exportación contra lo que son las ventas, le genera una utilidad y entonces esas personas morales son elegibles. Las personas morales que tributen bajo el régimen simplificado, que no consideren operaciones fiscales, solo para importar material de empaque. Por ejemplo, vamos a pensar que por allá por la zona tomatera, que es la zona de Culiacán, por aquella zona tenemos unos agricultores que cada año tienen su cosecha de jitomate. Bueno, pues estas personas que tributen bajo este régimen simplificado pueden importar el material de empaque, pero ¿qué es lo que van a exportar? Pues van a exportar el jitomate. Entonces, este tipo de empresas son las que entran en esta categoría. ¿Cuáles son las principales obligaciones y diferencias con los demás regímenes? Bien, las principales diferencias son que tienen los titulares del programa IMEX una exención del arancel y cuota compensatoria, salvo que estén sujetos al artículo 63A de la ley aduanera. Explícanos un poquito más, Luis. Recordemos que en 1985, como le dije, que fue la época en que era presidente Salinas de Gortari, y en Estados Unidos era Bill Clinton. A finales de 1983 se iba a ratificar el acuerdo del Tratado Libre Comercio de América del Norte, pero en ese momento
surge una pregunta, pero ¿qué voy a hacer con las empresas que me proveen mercancía de Corea, la traigo a México, tengo programa, no pago impuestos, pero la voy a exportar a Estados Unidos? Entonces quiere decir que no, en Estados Unidos yo no lo puedo importar y ponen el famoso 303, que ahora tenemos un similar en el TEMEC, que dice, si tú traes mercancía de Corea, la vas a importar a México, va a entrar al proceso productivo y la vas a exportar a Estados Unidos, me pagas los impuestos. O me pagas los impuestos ahora o me los pagas después. Eso sigue existiendo el día de hoy. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, pues tienen una reducción en el DTA. Acordémonos que el DTA, el derecho de trámite aduanero, es el 8 al millar. Entonces nosotros tenemos una cuota fija para pedimentos IN, que son insumos. Y también tenemos una reducción porcentual en pedimentos de activo fijo. Esa reducción debe ser del 8. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen todas las certificaciones? Bueno, todos pagan el IVA, salvo que cuenten con la certificación SIVA IEPS en cualquiera de sus modalidades, A, AA o AAA. Más adelante hablaremos un poquito de esto. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, pues es el retorno de los bienes importados. Quiere decir, traigo insumos, los trabajamos, los procesamos y los exportamos debidamente transformados. Los bienes de capital los puedes retornar en su mismo estado. Pues sí. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante que yo vi con algún programa. Estaban importando una maquinaria, y al importar la maquinaria, le estaban integrando, decían, bueno, es que la máquina ya la tengo que modernizar y le voy a meter una computadora. Pero además de que le meta una computadora, le voy a también a colocar otros aditamentos como unos gatos hidráulicos. Ahí están modificando la naturaleza del producto importado originalmente. Dentro del proceso de control de las importaciones temporales, esto se tiene que separar, contabilizar y lo veremos también más adelante. Entonces aquí ya tenemos las principales obligaciones y diferencias con los demás regímenes. Bien, tenemos a continuación las obligaciones y diferencias. Esto está muy interesante porque regularmente hay algunos productos que tienen que utilizar, como los productos peligrosos, algún tipo de transporte registrado en el SAT, en un padrón específico de transportes autorizados para el manejo de mercancías y materiales peligrosos. En el caso de las empresas IMEX, bueno, pues ellos tienen esta exención. La siguiente, que es muy importante, las regulaciones y restricciones nacionales, salvo de seguridad nacional. Oye, Luis, pero fíjate que nos platicaba Jorge Fortier del anexo 241. O sea que si soy empresa IMEX no lo voy a cumplir. Claro que no lo vas a cumplir. Oye, pero si soy empresa IMEX y traigo producto o traigo algún equipo que no va a entrar en el proceso productivo, lo voy a traer como A1. Entonces, ¿quiere decir que tengo que cumplir con el etiquetado? Sí, sí tienes que cumplir con el etiquetado. Salvo, acaba de salir una circular recientemente, sobre todo para la industria automotriz, que si son empresas que manejan más de 20 millones en el último ejercicio en una o varias operaciones, pueden entrar a una especie de régimen simplificado.
Me explico un poquito. La semana anterior nos hablaban de que cuando vas a etiquetar en el domicilio, contratas una empresa que se llama UVA, y esa empresa UVA haces un dictamen, te lo llevas a tu domicilio y en el domicilio lo vas a etiquetar. Pues bien, hoy en día esas empresas que son enormes pueden solicitar directamente a la Secretaría de Economía, les permitan eh, ingresar a este régimen y a través de ese régimen ya no tienen que hacer el layout ni otros procesos, lo cual quiere decir que tenemos una gran facilidad para las empresas, sobre todo de la industria automotriz. Uso de rutas fiscales. Hay algunos productos que definitivamente tienen que tomar una ruta fiscal autorizada, que eso lo tenemos en otras leyes, pero sí existen. También están exentos de esto. También están exentos de localizarse en parques industriales específicos. Ujú. Tenemos también el uso del CFDI de ingresos a la exportación. Y finalmente tenemos el uso de pedimentos, están exentos del uso de pedimentos individuales por cada operación. También lo utilizan mucho la industria automotriz, pero quiere decir que yo puedo importar puedo hacer dos operaciones el lunes, dos el martes, dos el miércoles y así sucesivamente, hasta el domingo, y ya exporté 14 ocasiones. ¿Pero tengo que hacer pedimento? No, tiene una modalidad de que se digitalizan documentos, pero el pedimento se hace hasta la semana siguiente. Haces un solo pedimento y consolidas 14 operaciones. Esa es una gran facilidad del IMES, puesto que administrativamente ocasiones llegan el camión un día y el mismo día tiene que cruzar, que es lo que nosotros hacemos, o a lo mejor tenemos 3 camiones por cruzar el mismo día y este mecanismo nos permite tener esa agilidad, recordando que esas empresas de la industria automotriz siempre están en un justo a tiempo. Bien, esas son las exenciones. ¿Cuáles son las obligaciones comunes? Bueno, como cualquier empresa importadora, tienen que contar con su padrón de importadores general y deben estar inscritos en los padrones sectoriales. Normalmente tienen el acero, el textil. Son igualmente obligados al uso de la documentación aduanera. ¿Me explico? Debe de tener su factura, su COBE, y la regla 318, que es la que se refiere a complemento, al complemento. Luego tenemos el certificado de origen. Muy bien, pero ¿por qué me dices que tengo que presentar el certificado de origen? ¿Por qué te lo digo? Pues porque tú no sabes qué va a pasar en cierto tiempo. Es fundamental declarar el origen en el pedimento, porque si tú vas a hacer un cambio de régimen dentro de 5 años, entonces hasta dentro de 5 años vas a solicitar el certificado de origen y se complica mucho la operación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde que hacemos la operación inicial, acercarnos con nuestro agente aduanal o campo grupo aduanal, tú le das el certificado de origen. De alguna manera también en el pedimento tenemos un campo para anotar el certificado de origen y posteriormente, si después de algunos años tienes que hacer tu cambio, perdón, ya tienes declarado el origen de las mercancías. ¿Estás obligado a tener tu archivo documental? Pues sí. Recordemos que si es activo fijo, lo tienes que tener toda la vida. Toda la vida tienes que conservar tu archivo para cualquier posible auditoría de la Secretaría. Nosotros tuvimos un caso muy extraño, que una empresa textilera le llegaron a hacer su visita domiciliaria, pero ya cuando iban de salida, los dictaminadores y la gente del SAT
justo en la entrada de la compañía había una máquina textil viejísima. Era una máquina que ellos habían importado cuando establecieron la empresa, pero la tenían ahí con una reja, tenía una caja metálica, y al tener esa caja metálica, bueno, pues estaba debidamente protegida, ¿no? Pero era una exhibición, y entonces los de tal le dijeron, oye, ¿y el pedimento de esa máquina? Obviamente no tenían el pedimento de esa máquina, y aquí a nuestro colega Carlos Patiño le tocó hacer el cambio de régimen de esa maquinaria. Por eso consideramos que hay que considerar que el plazo está, en el caso de activo fijo, para toda la vida mientras tengan la mercancía. Y las demás, por supuesto que también las tienen en su archivo documental, lo tienen que conservar. Cuando este programa, de alguna manera, hay empresas que lo deciden cancelarlo, bueno, pues sigue siendo parte de su archivo documental. Tienen el uso del agente aduanal, que eso es obvio, es obvio. Y bueno, tienen una correcta declaración aduanera en el pedimento. Fíjense que nosotros hemos vivido situaciones muy especiales, que ya cuando la gente quiere cambiar el régimen de origen, perdón, el régimen aduanal, y que nosotros, Ocampo, no hemos hecho la importación, de repente llegan con nosotros por la gama de servicios que tenemos y nos dicen, ayúdame a regularizar. ¿Por dónde empezamos nosotros? Por la revisión de la declaración, que es el pedimento. Y resulta que en ocasiones, sorpresa, la fracción arancelaria no está bien aplicada, no analizaron correctamente, y entonces se tiene que hacer un procedimiento para poder regularizar esas mercancías. De aquí nos podemos, fíjense que de aquí nos podemos tomar en consideración la importancia de tener un pedimento de importación correctamente elaborado desde el inicio de nuestro programa y de cualquier operación en general. Cuando ya tenemos esa correcta declaración aduanal, esa correcta clasificación arancelaria, estamos blindando una operación a futuro y la estamos haciendo muy bien a tiempo presente.